Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta reunión virtual. Primero que todo, quiero nuevamente darle un agradecimiento a la Junta de la Asociación Colombiana de Medicina Interna por darnos la oportunidad de tener este simposio, a Café de Colombia por la invitación, al doctor Echeverry, pues que nos acompaña el día de hoy. La idea mía es hablar un poco sobre cáncer y café, o la relación que existe sobre el consumo de café y cáncer, sobre qué sabemos, si es que sabemos algo sobre esta relación. Esta presentación, este es mi disclaimer, que esta presentación fue patrocinada por Café de Colombia. Empiezo esto siempre hablando un poquito de historia, y es muy importante conocer esto, que en 1981, esto es una página del New York Times, publica el New York Times una noticia en donde dice que un estudio relaciona el consumo de café con el cáncer de páncreas. Y un poco esto abre la discusión sobre los potenciales efectos nocivos del café en relación con el cáncer, que esperamos un poco discutir un poco más a profundidad el día de hoy. ¿De dónde sale esto? Un poco de estudios primero experimentales y de bases científicas, y posterior a esto vamos a hablar de los efectos ya propiamente dichos en la salud del consumo del café. Esta caricatura caricaturiza los estudios de café en animales. ¿Por qué? Pues porque realmente la exposición a la que se llevó a animales, o a la que se lleva animales a café, es una exposición que no refleja el consumo diario de café. Múltiples estudios han evaluado esta relación, la mayoría de ellos en donde se alimentaba a los animales ya sea con café instantáneo o con café recién tostado. Eran alimentaciones continuas, ya fueran por vía enteral o parenteral, ¿sí? O en algunos casos con algunos derivados, compuestos derivados de la cocción del café, diluidos en agua. Entonces, como les digo, no refleja necesariamente el consumo de café de manera dietaria. Pero fue muy importante estos estudios en animales porque llevaron al entendimiento o a la descripción de lo que llamamos la reacción de Maillard-Browning, que es una reacción que se produce de manera, digamos, generalizada a todos los alimentos que sufren procesos de cocción, en donde cuando estos alimentos tienen compuestos como aminas y carbonilos, pues como podemos ver realmente la mayoría de los alimentos van a tener estos compuestos, y se exponen al calor, esto lleva a una reacción entre estos dos compuestos, interacción entre los grupos amino y los grupos carbonilos, que se conocen como los productos de Amadori, que llevan a la producción de múltiples sustancias, pigmentos, químicos aromáticos, compuestos heterocíclicos, entre otros, algunos de los cuales tienen hoy en día un efecto claramente conocido carcinogénico. Y esto, digamos, quiero dejarlo claro, y es que sabemos que hay algunos compuestos carcinogénicos en el café. El café es un compuesto un poco más complejo, que lo comprobaremos más adelante. Algunos de estos compuestos, tal vez los más mencionados, son la acrilamida, el furano y el HMF. Sin embargo, tenemos algunos compuestos adicionales, aproximadamente 52, relacionados con este tipo de reacciones de Maillard adicionalmente. Y esta, pues obviamente es la diapositiva por la cual la Café de Colombia no me vuelve a invitar nunca a dar una charla, pero pues calma, vamos a ver en qué consiste esto. Voy a empezar hablando de los tres compuestos importantes y un poco para que también tengamos en cuenta cuál es el potencial carcinogénico de estos compuestos. El más importante, como les mencionaba, tal vez es la acrinamida. La acrinamida es una neurotoxina ocupacional humana conocida, genotóxica, mutagénica, ya demostrada en cultivos celulares, además demostrado su potencial carcinogénico en ratas, motivo por el cual se clasificó como potencialmente carcinógeno en humanos. Se metaboliza glicina, que es un epóxido, que es un carcinógeno animal. Y adicionalmente, la acrilamida y uno de sus productos de metabolismo, la glicinamida, tienen la capacidad de unirse al ADN, a los aminoácidos y a las proteínas, produciendo, entre otros, por ejemplo, productos del ADN que tienen potencial carcinogénico. Sin embargo, las proteínas de la dieta pueden reducir la absorción de la acrinamida en humanos, y entonces aquí aparece una pregunta, y es sobre el efecto de la dosis.
Y lo segundo, adicionalmente, algunas enzimas que tenemos, digamos, en el cuerpo, pueden tener un efecto de clearance o de desintoxicación de la acrilamida y la glicidamida. Y esto lleva a preguntarse, digamos, ¿cuál es el efecto del consumo de acrilamida como potencial carcinogénico cuando lo consumimos como parte de alimentos completos o de dietas completas complejas? Cuando empieza a analizarse esto específicamente, se termina encontrando que realmente en este momento los estudios epidemiológicos dietarios de acrilamida han fallado en demostrar un incremento sostenido del cáncer. Entonces, la acrilamida como compuesto único es carcinogénica, pero cuando la empezamos a evaluar en la dieta, la pregunta de su potencial carcinogénico aún pudiera tener una duda. ¿Y por qué? Porque es que acrilamida hay en múltiples alimentos. Sin embargo, los dos principales alimentos compuestos que pudieran aportar dieta de manera dietaria acrilamida son las papas fritas y el café. Entonces ahí hay que tener, digamos, digamos, un punto de alerta. Lo segundo de lo que va a hablar es sobre el furano. Nuevamente es un compuesto de Brown-Mayer, posiblemente carcinogénico para seres humanos desde 1995. ¿Qué pasa? Que el café es el causal de la exposición más o menos dietaria, de más o menos un 70% de la exposición dietaria al furano. De hecho, es el que potencialmente tiene la capacidad de llevar las partes, el número de partes más alta de todos los alimentos de bebidas, de aproximadamente hasta 200 partes de furano en la bebida. Sin embargo, cuando el café se tosta, se muele, se almacena, se prepara y se bebe, los niveles reales van disminuyendo progresivamente y se llega a niveles que están cerca de 30 a 35 partes, ¿sí? Nuevamente, hemos demostrado que es un potencialmente carcinogénico, pero cuando hace parte de una dieta aparece la pregunta de su potencial carcinogénico real, ¿sí? Por último, el metilimidazol, nuevamente un producto, un pigmento producido durante la enfermedad, durante la reacción de Maillard-Brown, está incluido en una lista de carcinogénicos desde enero del 2011 como posiblemente carcinogénico para humanos, basado principalmente en evidencia derivada de animales. Ocurre naturalmente cuando se agregan pigmentos caramelados a las bebidas, como la cola, como las cervezas oscuras, y a muchos alimentos o bebidas doradas, como el café, como la salsa de soja, entre otros, ¿sí? Sin embargo, los estudios animales solo han demostrado un aumento de tumores en pulmón cuando se expone el metilimidazol directamente mediante nutrición parenteral. Y entonces la gran duda que queda es, ¿cuál es el efecto de este tipo de compuestos, ¿sí?, para el riesgo de cáncer cuando los comemos o los recibimos en una dieta entera, en una dieta completa, ¿sí? Lo que nosotros estamos intentando hacer, o hemos venido intentando hacer, es que desde el punto de vista de los estudios animales o de los estudios experimentales en ratas, vemos una imagen un poco borrosa de lo que es el potencial carcinógeno con una sustancia, y nosotros queremos que esto se nos vuelva una imagen espejo en lo que sucedería con esa sustancia realmente digamos, como parte de una dieta completa. Pero esto no funciona así, porque realmente las dietas completas terminan siendo, digamos, alimentos muy complejos de analizar, como para limitarnos a analizar solamente una sustancia, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a hablar una de estas sustancias, el café. El consumo de café es una exposición dietética importante y frecuente en diversas culturas alrededor del mundo, pero su seguridad relacionada con la causa del cáncer ha sido cuestionada y estudiada durante décadas. Hoy en día contamos con un cuerpo sustancial de evidencia epidemiológica, más de 500 estudios que se han acumulado en relación entre el consumo de café y cáncer de varios órganos. Numerosos estudios de órganos específicos que utilizan metaanálisis, así como revisiones sistemáticas más exhaustivas realizadas recientemente, están disponibles para intentar sacar una conclusión, no mirando los componentes potencialmente cancerogénicos, sino intentando analizar el café como una bebida compleja. ¿Y por qué yo insisto en analizar el café como una bebida compleja? Porque vuelvo
a la primera diapositiva que les hablaba sobre la noticia del New York Times, que se basó en este estudio, el estudio del doctor McMahon, ¿sí? El doctor McMahon es aún, digamos, un importante epidemiólogo histórico, que era el director del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Harvard, ¿sí? Y en donde el doctor decidió hacer un estudio para intentar demostrar la utilidad de la relación entre el cáncer de páncreas y el consumo de café. Es un estudio, digamos, que terminó concluyendo que había una relación lineal entre el consumo de café y el riesgo de cáncer de páncreas, ¿sí? Sin embargo, estudios posteriores no lograron demostrar esa misma relación, estudios incluso hechos por el doctor McMahon. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue que el doctor McMahon seleccionó a sus pacientes con cáncer de páncreas de la unidad de gastroenterología del hospital donde trabajaba y sus controles de la misma unidad. Y entonces, ¿qué pasó? Que los pacientes de la unidad de gastroenterología tenían enfermedades gastroenterológicas, no cáncer de páncreas, pero tenían enfermedades gastroenterológicas. Y en la mayoría de ellos, sus médicos tratantes les habían sugerido la suspensión o en disminución del consumo de café. Y a los que no se nos habían sugerido, muchos de ellos habían adoptado esa modificación de tales. Y entonces se terminó generando una falsa disminución de la exposición a café por una patología concomitante que llevó a la aparición de una relación espúrea que no era real entre el cáncer de páncreas y el café. Esto, de hecho, este estudio se ha vuelto una ayuda clásica para el análisis de sesgos de los estudios de casos y controles, y las personas que quieran lo pueden ver mucho más profundamente en la epidemiología de Gordis, en donde hacen una descripción muy importante de cuáles fueron los errores de este estudio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Que cuando vamos a los estudios de hoy en día, realmente la mayoría de los estudios, cáncer de estómago, páncreas, ovario, riñón, no han logrado demostrar influencia alguna del consumo de café como un mayor riesgo o tampoco un factor protector para el riesgo de páncreas. Un cáncer que debemos tener ahí con un asterisco es el esófago, el cáncer de esófago, en donde no hay influencia, pero pareciera haber un mayor riesgo de cáncer de esófago, específicamente relacionado con la temperatura de la bebida, ¿sí? Tenemos un grupo de cánceres, piel, próstata, endometrio, tracto digestivo, seno, en donde de hecho pareciera existir un efecto protector del café relacionado con lo que llamamos consumo moderado de café. ¿Qué es consumo moderado de café? 3 a 4 tazas al día de café. En el cáncer de seno tenemos una reducción de 40 al 70, al más o menos el 40% en las mujeres antes de la menopausia, una reducción del 39 al 40% en las mujeres de tracto digestivo superior y tracto respiratorio, 60% en el tracto en el riesgo de cáncer de endométrico, 18% en riesgo de cáncer de próstata y hasta un 20% en cáncer de piel. Pero específicamente en cáncer de vejiga tenemos un efecto contrario, que al parecer hay un aumento del riesgo. Sin embargo, debemos aclarar que hay algunos potenciales confusores, ¿sí? Como por ejemplo el consumo de alcohol. Y por último, tenemos algunos cánceres en donde hay evidencia sólida que se relaciona con disminución del riesgo, como es cáncer de colon, en donde tenemos una reducción de riesgo demostrada en un metaanálisis de por lo menos un 60% del riesgo de cáncer de colon. ¿Por qué? Muy probablemente porque esa complejidad del café que yo les mencionaba nos lleva a que estos pacientes se expongan a polifenoles y diterpenos que son de hecho potentes antioxidantes y con propiedades antimutagénicas, ¿sí? Y además pueden tener otros efectos como por ejemplo una estimulación de la motilidad del colon, por lo tanto reducción del tiempo de contacto de las sustancias mutagénicas con la mucosa intestinal. Otro de esos tumores es el hepatocarcinoma, en donde también tenemos una reducción significativa de más o menos 43% del riesgo de hepatocarcinoma relacionado con los pacientes consumidores de café, 4 tazas al día, ¿sí? Y entonces, para la mayoría de los cánceres existe una cantidad significativa de evidencia que demuestra que el consumo de 4 a 6 tazas de café no tiene efectos perjudiciales en relación con el riesgo de aparición de cáncer. De hecho, algunos cánceres, cáncer de hígado, cáncer de endometrio, cáncer colorectal, cáncer
de mama, ¿sí?, pudieran tener un efecto protector o sin asociación. Cáncer de vejiga, un incremento débil del riesgo, pero hay que mirar algunos confusores que debiéramos evaluar. Y entonces, en conclusión, pareciera que el café, teniendo agentes potencialmente cancerogénicos, es un alimento protector del cáncer. ¿Y por qué se produce esto? Cierro con esto, otro metaanálisis que nos termina confirmando que el consumo de café puede reducir la incidencia total de cáncer y tiene de hecho una reducción de riesgo de cáncer en algunos cánceres específicos. Y entonces, teniendo los agentes mutagénicos, vimos el camino de los estudios animales, pero ahora vemos otro camino que es el camino de los estudios en humanos. ¿Por qué no encontramos una relación entre estas dos cosas? Es lo que conocemos como la paradoja del café. El café es una bebida muy compleja, más de 2000 compuestos identificados, cientos de sabores, aromas, incluidos, y esto hay que dejarlo claro, algunos carcinógenos y trazas de carcinógenos animales, como los que ya mencioné. Sin embargo, las autoridades hoy en día están de acuerdo en que el café no aumenta el riesgo de cánceres humanos, ¿sí? Los estudios epidemiológicos muestran reducciones significativas del riesgo de cánceres de hígado, colorectal, seno, endometrio. ¿Y esto por qué pudiera ser? Por la presencia de antioxidantes naturales, como los ácidos clorogénicos, antioxidantes formados por calor, como los polímeros de melanoidina, y además de la inducción de enzimas de desintoxicación, como por ejemplo la glutatión S-transferasa. Por último, y que mis colegas lo deben haber mencionado, como vemos que el café tiene un potencial efecto también en la salud cardiovascular, sabemos que, por ejemplo, la disminución de la resistencia a la insulina, la disminución del riesgo de diabetes, pudiera conllevar también a reducciones en la incidencia de cáncer, ¿sí? Es claro que efectos beneficiosos de la salud de ciertos alimentos pueden superar el efecto de los niveles de traza de carcinógenos, ¿sí? Y el café claramente es uno de estos alimentos, motivo por el cual debemos cambiar la manera como evaluamos integralmente los alimentos a la hora de evaluar qué alimentos son seguros o no. Tenemos que mejorar los métodos de evaluación toxicológica y la evaluación de riesgos de sustancias químicas, pero además debemos empezar a hacer evaluaciones globales del alimento, ¿sí?, que considere los beneficios de la salud de los compuestos protectores, ¿sí?, y que evalúe la seguridad total del alimento. Y esto es un poco cambiar la manera como lo venimos haciendo, que es identificar un carcinógeno y vetar a todos los alimentos que tienen ese carcinógeno. Lo que debemos buscar es cómo mitigamos o cómo reducimos la presencia de ese carcinógeno en el alimento, pero la manera correcta es evaluar la seguridad del alimento integralmente o de la dieta integralmente. Y esto es lo que llamamos un enfoque holístico que ya se está utilizando, como por ejemplo es el efecto el ejemplo del pescado, en donde en el pescado sabemos que hay riesgos por el metilmercurio y hay unos efectos beneficiosos por los ácidos grasos omega 3. Y al final, este es el tipo de balances de riesgo-beneficio que debemos hacer. Sin darles más vueltas, yo cierro. En los años 80, principalmente malas noticias, el café y la cafeína estaban relacionados con todas las enfermedades o con casi todas las enfermedades humanas conocidas. En el 2000, la preponderancia de la evidencia científica muestra que el consumo moderado de café como parte de una dieta variada y balanceada es seguro y no se asocia a consecuencias adversas para la salud humana. Y por último, en el 2021 vemos que realmente hay buenas noticias porque casi todas las malas noticias eran falsas o incorrectas y que se han ido acumulando pruebas contundentes de que el café realmente puede ser bueno para la salud. Los estudios iniciales para el café y su relación con cáncer eran inconsistentes desde el punto de vista epidemiológico y muchas conclusiones extrapoladas de estudios animales de potencial carcinogénico de sustancias únicas. Los estudios más recientes sugieren una reducción significativa del riesgo global y el riesgo específico de algunos tipos de cáncer, la paradoja del cáncer, motivo por el cual debemos aumentar la investigación en cáncer relacionada con alimentos específicos. Colombia sin duda alguna tiene el potencial de ser un líder en este tipo de estudios. Muy probablemente un enfoque ecológico pudiera ser una opción costo efectiva y real para el país. Con esto yo espero haber mostrado un poco más la foto real y no el reflejo e intentar extrapolar los resultados a las conclusiones en humanos. Con esto yo termino y muchísimas gracias.